Hey, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en la clase de hoy lo que vamos a ver va a ser la unidad didáctica 4, el cortafuegos. En esta unidad lo que vamos a aprender va a ser, primero, una pequeña introducción a cómo funciona un cortafuegos. Esta introducción lo que veremos serán, sobre todo, aquellos conceptos básicos que se van a utilizar para que después comprendamos todo lo que vamos a hacer. Luego después veremos el cortafuegos por definición y por antonomasia más famoso que hay, ¿no? Que son las IP tables en Linux. Vamos a ver las IP tables cómo funcionan, vamos a ver eso que significan de las cadenas, vamos a ver qué significa eso de las reglas, vamos a ver también un ejemplo de configuración de cortafuegos mínimo en una empresa. Luego después veremos que existen elementos que lo que hacen es unificar la gestión de amenazas de una red. Y luego después veremos un ejemplo de arquitectura con una seguridad perimetral, ¿vale? Que se puede poner en una empresa más bien pequeña, ¿eh? Sabemos ya que una un poquito más grande pues se utilizan otro tipo de cortafuegos desde mesetas y demás, ¿no? Pero vamos, en esta arquitectura podemos ver un ejemplito de cómo se puede implementar. Entonces, los cortafuegos. Los cortafuegos son sistemas que ya pueden ser software o hardware que a lo que se dedican principalmente es a analizar paquetes que van pasando por dentro de sus interfaces y tomando decisiones acerca de esos paquetes. O sea, que nosotros el cortafuegos lo vamos a utilizar como si fuera un filtro. Ese filtro lo que va a ser analizar, o mejor dicho, pasarle una serie de reglas a esos paquetes y dependiendo de si cumple esa regla o no, pues ya hago una cosa u otra con esos paquetes. Obviamente los cortafuegos, al ser un sistema que va a estar constantemente analizando cada paquete que entra o sale por sus interfaces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a requerir muchos recursos. Luego, cuando nosotros estamos implementando un cortafuegos, tenemos que optimizar esas reglas que van a mirar los paquetes que van a pasar por el firewall para que no vaya a ralentizar el tráfico de la red. Por eso muchas de las veces lo que hace son implementarse los cortafuegos con un solo dispositivo. ¿Veis aquí como hay un checkpoint? ¿Lo veis? Este checkpoint es un cortafuegos que va a analizar los paquetes que van a entrar y salir por los adaptadores de red. Normalmente estas reglas están basadas en el kernel de Linux. Así que como están basadas en el kernel de Linux, vamos a estar viendo nosotros un sistema de gestión de reglas que son las IP tables, ¿vale? Entonces, esas reglas se pueden definir de una manera muy básica, muy básica. Y de la manera muy básica es cuando tenemos un cortafuegos que va a estar, vamos a suponer que el cortafuegos lo tengo yo aquí y que lo tengo con una interfaz conectada a internet y con otra interfaz conectada a la LAN interna o a la LAN privada de la empresa. Y yo puedo analizar los paquetes que van a entrar desde aquí y decido si los saco o no, ¿vale? Eso sería, digamos, la primera regla básica del cortafuegos, de la LAN a la WAN. O otra regla básica es que los paquetes que vayan a entrar desde la WAN hacia adentro, los rechazo, ¿vale? De manera que no van a poder entrar la gente de afuera. ¿De acuerdo o no? Ese rechazo, hay que aclararlo, que ese rechazo tenemos que hacer solamente aquellos que no pertenezcan a una conexión saliente. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros estamos navegando por internet desde un equipo, desde la LAN, y lo estamos navegando hacia la WAN, he establecido una conexión. Esa conexión va a hacer que me devuelva unos paquetes. Bueno, pues esos paquetes sí quiero que me deje que pasen, ¿vale? Luego, una de las reglas del cortafuegos será que cuando se establezca una conexión, o que la conexión está en estado established, pues esa sí me deje pasarla, ¿vale? Esa es una de las reglas principales que tiene. Bien, ¿cuáles son las características fundamentales que tienen todos los cortafuegos? Pues la primera de ellas es el filtrado de paquetes. Ese filtrado de paquetes lo va a hacer mirando una serie de campos en concreto. Por ejemplo, el campo MAC, MAC de origen, MAC de destino, el campo IP, IP de origen, IP de destino, red de origen, red de destino y los puertos de origen y de destino. Ya sabemos que los puertos de origen y de destino, los puertos de origen son los que se
generan en el cliente de forma automática, y los puertos de destino son los puertos predeterminados que normalmente se tienen en las aplicaciones servidoras, ¿vale? El 80 es para el HTTP, el 443 para el HTTPS y demás, ¿vale? Entonces, esos son los campos que va a estar mirando por cada uno de los paquetes que vaya a pasar por el firewall. Es que eso significa que va a estar el firewall trabajando muchísimo, ¿vale? Porque por cada paquete, imaginaros, cuando nosotros abrimos el Wireshark y vemos todo lo que entra y sale por el adaptador de red, no estamos haciendo nada y ya está un tráfico brutal en el adaptador de red. Bueno, pues imaginaros ese tráfico llegando siempre al firewall, ¿no? La segunda característica fundamental es que el filtrado también se puede hacer por aplicación. Ese filtrado por aplicación lo que va a hacer es permitir especificar algunas aplicaciones en concreto. Eso lo hacen algunos firewalls cuando nosotros tenemos ya las aplicaciones muy bien definidas y tenemos ya los puertos muy bien definidos. Entonces, para facilitarnos el trabajo decimos, por ejemplo, el torrent que no se funcione, que no pase los paquetes del torrent. Da igual cuál sea la aplicación de origen, perdón, el puerto de origen, el puerto de destino, las de torrent que me las corte. ¿Vale? Obviamente, el filtrado de paquetes te lo harán dispositivos que sean capaces de poder analizar esos paquetes, que van a tener un nivel de inteligencia, y el filtrado de aplicación va a ser otro nivel de inteligencia superior. O sea, que los cacharros que vayan a estar filtrando los paquetes van a ser cacharros que van a estar especializados. Entonces, si filtramos los paquetes a un nivel de capa OSI de paquetes. Y si filtramos por aplicación, estamos filtrando a nivel de capa OSI de aplicación, ¿vale? Con lo que lleva todo eso. O sea, a analizar todas las capas OSI desde la primera hasta la última, ¿vale? Las distintas reglas de filtrado se aplican sobre el tráfico de salida o de entrada en una determinada interfaz de red. O sea que nosotros vamos a ver que el tráfico lo podemos ver si va a entrar o a salir. Esto era muy parecido a cuando se utilizaban las ACL en los routers Cisco. Acordaros que cuando nosotros tendríamos un router donde tenemos un adaptador de red, otro adaptador de red y otro adaptador de red, nosotros teníamos reglas que te miraban a la entrada antes de entrar en una interfaz. Teníamos reglas que se analizaban antes de salir de una interfaz. ¿Os acordáis de eso, no? Y eran cosas como que nosotros podíamos coger y decir, bueno, pues esta regla la voy a aplicar aquí de entrada a esta interfaz y esta regla la voy a aplicar aquí de salida a esta interfaz. De manera que estoy dejando que, si lo pongo aquí de salida, que estos paquetes me entren dentro del router, ¿vale? Bien. Luego aquí, tráfico de salida o de entrada en una determinada interfaz de red. Y luego después, los firewalls tienen lo que se llaman los registros o los logs de filtrado de paquetes. Estos registros o logs de filtrado de paquetes están bastante bien porque te van diciendo todos los paquetes que van capturándose por internet, por la conexión, si son permitidos a internet o no, cuál es la navegación que se está teniendo en internet y demás. El problema que tiene este registro o este log es que es muy grande. Se pone un fichero brutalmente grande. Entonces, los registros o los logs son registros que tienen que almacenarse o en un sistema de almacenamiento interno gordo del firewall, o te tienes que buscar un servidor de logs y meterlo todo en un servidor de logs para que almacene ahí bastante, porque ya os digo que el registro o los logs del filtrado de paquetes es muy gordo, es muy amplio. Bien, con un breve repaso de paquetes IP, os recuerdo que en el paquete IP existen campos que se van incluyendo desde la capa de aplicación hasta la capa de red, pasando por la capa de transporte, ¿vale? En la capa de aplicación es donde yo defino el protocolo de comunicaciones que yo voy a abrir. En la capa de transporte defino qué tipo de conexión tiene, si es TCP o UDP o incluso ICMP, y luego después en la parte de red, las direcciones de red de origen y de destino, ¿vale? Entonces, nosotros cuando estamos analizando un paquete IP, repito, que no es un datagrama, sino un paquete IP, las cosas que hemos dicho de firewall que íbamos a mirar iban a ser la dirección IP de origen, la IP de destino, el tipo de protocolo que va a ser,
¿vale? Y si ya estamos hablando de una capa de aplicación, pues ya veríamos cuáles son los datos que me llegan aquí en el paquete IP. ¿De acuerdo? Yo creo que esto más o menos os acordáis del año pasado de redes, ¿vale? Y si queréis más información, pues yo os dejo más información en el aula virtual sobre lo que son los paquetes, ¿vale? Pues bien, ¿cómo se analizan los paquetes que van pasando por el cortafuegos? Pues se van analizando a través de lo que se llaman las reglas. Una regla es una condición que se analiza en un paquete, que si la cumple hace una cosa y si no la cumple hace otra, ¿vale? Básicamente, cuando va llegando un paquete al firewall, se analiza si cumple esa condición o no, si cumple esa regla o no. Si la ha cumplido, se va a realizar una acción, que las acciones que van a ser posibles serán aceptar el paquete, yo dejo que pase, por ejemplo, de una red a otra, pues le voy a hacer un accept para que deje que pase. Voy a hacer un drop y voy a descartar el paquete automáticamente, lo voy a quitar en medio. O voy a hacer un reject, que lo que voy a hacer es rechazo el paquete, pero se envía la advertencia de un rechazo de paquete registrándose, ¿vale? Esas son las tres posibles acciones que se pueden hacer con el paquete, si cumple la condición. Si no cumple la condición, ¿qué es lo que va a hacerse en el firewall? Pues se va a buscar más reglas y se va a analizar con la siguiente regla, de una manera secuencial, ¿vale? Una detrás de otra. Si tengo una regla aquí, una regla aquí, una regla aquí, una regla aquí, que me va a mirar el puerto 80, el 443, el 2021, yo qué sé, unos cuantos más, pues primero me va a mirar esta. Si lo cumple, va a hacer una acción y ya no va a mirar más. Si no lo cumple, me va a mirar esta. Si lo cumple, va a realizar la acción y ya no va a mirar más. Así sucesivamente con todas las reglas que haya hasta que no haya más reglas, ¿vale? Ese es el funcionamiento de todos los cortafuegos. Manera secuencial, y si encuentra una regla que coincida, ya no sigue mirando más. ¿Por qué no sigue mirando más? Pues porque obviamente si yo tengo aquí 40 reglas en el cortafuegos, si el paquete sigue mirando todas las reglas, va a perder también un tiempo precioso de procesamiento de cálculo y de traspaso de paquete de una interfaz a otra. Así que, ¿qué es lo que se hace con esto? En cuanto se cumpla una de las condiciones, se realiza la acción, que puede ser aceptarlo, pasarlo, aceptarlo, quitarlo de en medio o rechazarlo con un log, ¿vale? Bien. Las condiciones sobre las cuales una regla toma su decisión consiste en comprobar, pues, el contenido de la cabecera, la interfaz de red por la que entra o sale, la dirección MAC de origen o de destino, el estado de la conexión, si es established o no, y muchas de las veces se mira las direcciones de origen o de destino y se analizan lo que se llaman las blacklists. Las blacklists son las listas negras que contienen un conjunto de direcciones con el que se pueda hacer algo. Por ejemplo, yo quiero que la dirección 10, 24, la 25, la 26, la 27, esta gente no accedan a internet, ¿vale? O sea, que me dropee el puerto 80. Bueno, pues yo defino una blacklist con todas estas direcciones IP. ¿Y qué es lo que hace con eso? Pues directamente, en vez de mirar regla a regla, dirección a dirección, me va mirando ese conjunto de direcciones total. Luego la regla sería una con este conjunto de direcciones, ¿vale? Esto agiliza mucho y acelera mucho. En unos sistemas se llama blacklist, en otros sistemas se llaman address list, en otros sistemas se llaman, depende del que sea, pues se llamará de una manera o se llamará de otra, ¿vale? En los MikroTik, por ejemplo, son los address list. Si nosotros implementamos un firewall que esté MikroTik, pues nosotros podemos meter un address list ahí, todas las direcciones de red que yo quiera y hacer con ellas, bueno, pues sí, aceptarlo, reyectarlo o dropearlo. Bien. Las reglas, como están las reglas definidas una detrás de otra y están relacionadas una detrás de otra, pues fijaros lo que se ha formado, una cadenita. Por eso se dice que son cadenas, ¿vale? Se agrupan en cadenas, pues porque una va enlazado con otra, una va detrás de otra. Solo que también en inglés podéis encontrar mucha documentación que son los chain, ¿vale? Es un término que hace referencia a las reglas que están encadenadas una detrás de otra, ¿vale? Y todo cortafuegos dispone de 3 reglas predefinidas. Las reglas tipo input.
que son las reglas aplicadas a los paquetes entrantes, cuyo destino es el propio router. O sea, yo tengo aquí un router, un firewall también, hablo aquí de router porque realmente nosotros muchas de las veces implementamos los firewall en los routers, ¿vale? Las inputs son las que yo voy a analizar aquí, ¿vale? Antes de que entre dentro de la memoria del firewall y de la memoria del router, ¿vale? Las outputs son aquellas que se van a mirar aquí. Son aquellas que yo las he metido dentro del router y lo que voy a hacer es mirar ese paquete antes de que salga fuera de la interfaz, ¿vale? Y las forward son aquellas que se aplican a los paquetes entrantes cuyo destino no es el router, sino paquetes que deben ser enrutados. Por ejemplo, aquellos paquetes que han entrado en el router, pero en vez de colocarlo en el mismo router, lo que hago es colocarlo directamente ya en otra interfaz de salida. Esos son paquetes enrutados, por ejemplo. Son paquetes que yo no voy a hacer nada con ese paquete, solamente enrutarlos. Así que eso van a ser los forward. Casi siempre las reglas que se van a definir son las input y las output. Las forward se hacen en algunos casos, ¿vale? No en todos. Entonces, estas cadenas, ¿dónde se almacenan? Pues se almacenan en lo que se llaman las tablas. Una tabla. Esta tabla es una forma de clasificar las cadenas según el uso que se hace de ellas. Y esas son tablas internas que tienen los kernels de los firewall. Esas tablas siempre existen y esas tablas son tablas que se analizan cuando van a pasar los paquetes. Y las más importantes son la filter, que es donde se guardan los filtros por defecto, que es donde se guardan las reglas por defecto. La tabla NAT, que es la que se utiliza para mascarar las direcciones de la IP privada a la IP pública, o sea, para hacer la traducción de direcciones de red, o sea, para hacer la NAT. Las Mangle, que son cadenas que permiten modificar paquetes, alterando algún cambio o añadiendo alguna marca. ¿Eso qué significa? Que yo puedo coger y ver un paquete que está entrando aquí, modificar el paquete en el router y hacer lo que sea con ese paquete, cambiarlo de red, cambiarlo de historia y demás. Sí, y se hace todo en las tablas Mangle. No se utiliza mucho, pero sí se utiliza también. Existe. Y después las tablas row. Que dichas cadenas se aplican antes de cualquier otra tabla, cuando los paquetes aún están sin alterar y sin clasificar según conexión, ¿vale? Estas tablas row son unas tablas, digamos, buffer, que se utilizan cuando yo tengo una regla muy básica que yo quiero aplicar y la tengo definida en mi tabla row para que me la haga antes que nada, ¿vale? Bien, aquí podemos ver un gráfico de cuáles son las tablas que mira el sistema en un esquema de filtrado de paquetes de red. Fijaros que primero cuando tenemos la red y van los paquetes llegando, lo primero que hacen es mirar en la tabla row. Que como es antes de que llegue al router y saber qué es lo que se va a hacer con él, se dicen que son reglas pre-routing. Va a mirarlo también en la tabla Mangle, que también es pre-routing, y lo va a mirar también en la tabla NAT, que también es pre-routing. ¿Vale? Una vez que ha llegado al router, se toma una decisión y se ve qué es lo que se hace con esa regla. Entonces, cuando entra ya en el router, fijaros que se convierte en una input, porque acaba de entrar dentro de la interfaz de entrada. Bueno, pues voy a mirar ya en esa tabla Mangle las inputs y en esa tabla filter las inputs. Luego después, cuando se ha realizado las inputs y se han mirado las tablas para las reglas de las inputs, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que yo haya dicho que se haga en el proceso local del router. Si yo lo que hago es quitarlo de en medio o empezar a ponerlo en otra interfaz. Esa otra interfaz, estamos hablando de que ya va a ser también una interfaz de salida, pero como a su vez puede tener también reglas, pues entonces primero mira la tabla raw en esa interfaz de salida, después mira la tabla Mangle, después mira la tabla NAT y después mira la tabla filter. ¿Vale? Bien. Una vez que yo ya he hecho esto, si yo lo que voy a hacer en vez de ser un input o un output es un forward, pues los forward solamente miran la tabla Mangle o la tabla filter, ¿vale? No hay una tabla NAT para un forward. Obviamente, si yo lo que voy a hacer un forward para yo enrutar paquetes, yo ahí no estoy haciendo una NAT, ¿vale? Yo estoy ahí enrutando. Por eso es el forward, ¿vale?
Y por último, el post-routing. El post-routing es lo que hace los paquetes, mirando las reglas de post-routing para ver si yo los puedo sacar ya de la red a internet o no. Entonces ya con eso tengo la tabla Mangle para yo poder modificarlo o la tabla NAT. Y con eso ya lo sacaría de la red, ¿vale? Resumiendo, ¿cuáles son las claves principales del diagrama anterior? Primero, las reglas se organizan en tablas. Eso es lo que hay que tener muy claro. La tabla row, la tabla Mangle, la tabla NAT y la tabla filter. Segundo, las tablas tienen cadenas. La filter, por ejemplo, tiene la input, la output y la forward. ¿Y cómo se aplican? Perdón, ¿y cómo se pueden apreciar las decisiones de routing? Implican que input y forward son excluyentes. O sea que si los que son de input son de entrada y no pueden ser a la vez de salida. El orden siempre es row, mangle, NAT y filter. Si están todas presentes. Si hay alguna que no está presente, por ejemplo, la mangle no está presente, pues la row, NAT y filter. Si es la NAT la que no está presente, la row, mangle, filter. Pero siempre es este el orden en el que se miran las tablas y las reglas que hay en esas tablas. Para el ruteo siempre se hace de forma local, o sea que cuando yo voy a decidir qué hacer con un paquete, si lo voy a enrutar o no, siempre lo voy a hacer en un router. Y solamente se filtra en filter porque yo en row, en mangle y en NAT no voy a tener ningún filtro que me cumpla una condición en concreto. ¿Me explico? No. Sino que yo en la tabla filter es donde yo voy a poner realmente las reglas de pasa o no pasa. Veo el puerto de entrada o de salida y lo corto o no lo corto. Porque la tabla NAT lo que va a hacer es la traducción. La row y la mangle va a ser, la mangle en este caso va a ser una modificación de paquete. Pero yo lo estoy dejando pasar. O sea que realmente la tabla que va a cortar todo el tráfico va a ser la tabla con todas las reglas del filter. ¿Vale? Eso significa que la mayoría de las reglas que yo voy a especificar, la voy a especificar dentro de la tabla filter. De hecho, ya veremos cómo hay unas opciones ahí que si yo no las pongo, significa que yo eso lo estoy escribiendo en las tablas filter. La NAT, por ejemplo, pues la NAT existe para poder aplicar el protocolo NAT. E incluyen cadenas post-routing, donde se realiza la mascarada o NAT de origen, o source NAT, por eso es la S de source NAT, o el pre-routing, donde se realiza la DNAT o destination NAT. Fijaros qué significa esto, pues que cuando yo tengo un equipo que está accediendo a Internet desde una IP privada, le hago una NAT source para que tenga una IP pública y pueda acceder a Internet. Cuando estoy haciendo el proceso contrario, el pre-routing se realiza un DNAT, o sea, un Destination NAT. O sea, que si yo estoy desde Internet conectado desde cualquier equipo y quiero entrar dentro de un servidor en una DMZ, hago un port forwarding, hago un Destination NAT. ¿Lo veis o no? Cuando hemos hecho el port forwarding en otros sitios, lo que hemos hecho ha sido un DNAT, para decirles a ellos cuál es el puerto de entrada y a dónde lo quiero redireccionar dentro de la red local. ¿Vale? La tabla Mangle se utiliza para marcar los paquetes y posteriormente usar esa marca en otras cadenas para algún cometido. ¿Vale? Bien. Vamos entonces con las IP tables. Vamos a centrarnos un poco más en esos comandos que se utilizan para meter reglas en tablas. Eso es IP table. Comandos para meter reglas en tablas. Es la única forma que nosotros tenemos para decirle al núcleo de Linux, quiero que haga esto con las tablas del firewall. Para configurarlo, lo que hago es simplemente ejecutar comando a comando con permisos de superusuario, con permisos de root. Si no tengo esos permisos de root, no puedo ejecutar esos comandos IP table. Y por cada comando IP table que yo meta, voy añadiendo una regla en una tabla en concreto. ¿Vale? La sintaxis general de IP tables es: en el prompt de sistema escribo IP table, espacio, le pongo -t y especifico la tabla que yo quiero que meta esa regla, que si yo omito -t y la tabla va a actuar sobre la tabla filter,
Lo digo ya porque la mayoría de los comandos y de los ejemplitos que vamos a ver no tienen esta parte de aquí, y eso significa que es que lo estoy metiendo en la tabla filter. Menos A con la cadena, los parámetros que definen la condición, menos J, acción. Menos A significa que lo puedo añadir en alguna posición determinada de la tabla filter. Pero normalmente cuando yo voy ejecutando iptables, la regla se pone siempre al final. ¿Eso qué significa? Que cuando yo voy ejecutando iptable, todas las reglas van ahí una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Como es secuencial, primero me va a mirar la primera, después la segunda, después la tercera y así sucesivamente. Que yo quiero cambiar una posición o meterla en una posición en concreto, entonces tengo que cambiar la opción y meterlo con -L. ¿Vale? Si no, no me va a hacer un append al final, sino me va a hacer un location en el renglón que yo quiera. El resto de parámetros sirve para definir las condiciones que ha de cumplir un paquete. ¿Vale? Deben cumplirse todas las órdenes para que se ejecute la acción. Bien, ¿cuáles son los parámetros que más se utilizan en iptable? Pues son parámetros que casi siempre son los mismos. Ya veremos cómo después los ejemplitos después son todos casi siempre iguales. ¿Vale? Uno de ellos es el signo de interrogación. El signo de interrogación lo que significa es que yo voy a invertir la condición para que se cumpla. O sea, que yo pongo iptable, pongo aquí el signo de exclamación menos PUDP, y esto se va a cumplir para todos aquellos protocolos que no sean UDP. ¿Vale? Que no sean UDP. El parámetro "-p", protocolo de nivel de transporte de paquete. Si es TCP o UDP, ICMP o todos los que pueda haber. Pues ya se ha especificado aquí. ¿Vale? "-s". "-s" se utiliza para la dirección IP de origen. Yo pongo iptable "-s" y pongo aquí una dirección, pues esto significaría que voy a mirar en el campo de IP de origen y voy a ver si cumple esta condición o no. Por eso es el source. ¿Vale? Si el S es el source o el origen, el D, ¿cuál será? El destination. Y yo miro cuál es el destino. En este caso en concreto se ha dicho que se ha especificado una regla mediante la cual el origen sea una red completa, por eso he puesto aquí 1.0, y el destino no sea la 10.0.0.15 o el IP de un equipo en concreto, 10.0.0.15. ¿Vale? "-J" especifica la acción de la regla, targets. Si es aceptar, si hace un reject, un drop o incluso un return, que eso no lo vamos a ver este año, lo que son los retornos. "-I", la interfaz de red de entrada, de input. Yo en vez de especificar un nombre de red, puedo especificar cuáles son las interfaces de entrada y de salida de los paquetes. Pues haciendo un "-I" y aquí especificando el nombre de la interfaz de red. El nombre de la interfaz de red, os recuerdo que puede ser una cosa que puede variar mucho. Porque depende si nosotros estamos trabajando con máquinas virtuales, si estamos trabajando con un promo, si estamos trabajando con muchas cosas. Eso depende mucho. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos aquí ETH0, pues ETH0 significa que va a ser la que ponga en el nombre de la interfaz que se haya definido. ¿Vale? "-O", pues nada, ¿dónde sale el paquete? Output. En este caso se ha puesto a entrada ETH0 y que no sea salida la ETH0. Bueno, tipo de ejemplo que me han puesto aquí. Y luego después el "-state", que es el estado de la conexión a la que pertenece el paquete. Este estado de la conexión es cuando yo estoy dentro de la red y voy a salir fuera de la red, y ese fuera de la red significa que voy a establecer la conexión, o sea que quiero que me devuelva los paquetes de esa conexión. O sea que si yo tengo un equipo, tengo aquí el firewall y lo tengo conectado a internet donde hay un servidor, si este equipo ha conectado con este servidor para bajarse una página web, ha hecho una conexión TCP, bueno, pues si se ha establecido esa conexión, pues que yo quiero que me deje pasar los paquetes, ¿vale? Luego eso, en este caso, que en este ejemplito en concreto que he puesto yo, sería establish it. ¿Vale? Esos son los parámetros más utilizados. Vamos a ver algunos ejemplitos de algunas reglas que se especifican.
Detección de paquetes entrantes TCP dirigidos al puerto 80 de la red 90.100.21.0 para descartarlo. En este caso, se ha puesto una regla en el que se ha añadido al final una regla de entrada con el tipo de protocolo TCP, con el puerto de destino 80 y cuya red sea la de destino, perdón, la de origen es una source, la de origen la 21.0. ¿Qué es lo que hago si detecto esto? Drop, los corto. ¿Vale? Este es un ejemplo muy claro de dónde estoy añadiendo la regla, si es de entrada o es de salida o un forwarding, el tipo de protocolo, el puerto de destino y la red de origen. Fijaros que yo aquí puedo meter muchísimas más cosas, ¿vale? Este ejemplo ha sido un ejemplo muy sencillo, muy claro y tal, pero yo puedo hacer que se accedan, que se enruten de unas a otras, perdón, que se permitan de una ruta de una red a otra, que no se permita de un equipo a otro, que se permita solamente los que sean un puerto de destino en concreto, da igual la red. Luego, esto que está aquí se puede escribir de muchas maneras. Porque si os fijáis, aquí no ha aparecido en ningún lado cuáles son los interfaces de salida y cuáles son los interfaces de entrada, por ejemplo. ¿Vale? ¿Esto funcionaría? Sí, funciona. Con cualquier interfaz de entrada y con cualquier interfaz de salida. Si yo quisiera especificar con más detalle los interfaces de entrada y los interfaces de salida, pues los incluiría dentro de esta regla. ¿Vale? Luego, ¿eso qué significa? Que una regla se puede escribir de muchas maneras. Repito, que una regla se puede escribir de muchas maneras, ¿vale? Bien, esta tabla, al no especificar aquí nada, pues se metería en la tabla filter o la tabla de filtrado. En este caso, vamos a meter una regla que lo que haga sea meter en la tabla NAT una masquerade. ¿Y una masquerade qué significa? Que yo aquí, en esta masquerade, voy a incluir una traducción de direcciones NAT en la tabla NAT. De manera que los paquetes que van a salir desde la ETH0. Y no me importa desde qué interfaz de entrada va a tener. Si yo quiero especificar la interfaz de entrada, pues nada, pongo aquí -i, pongo aquí el que sea, ¿vale? La ETH1, la ETH2 o la que sea. Esto es una regla que ya hemos estado viendo nosotros, ¿no? Cuando hemos estado haciendo las DMZ y demás. Bien. ¿Qué es lo que ocurre con todos los comandos de Linux en una sesión de terminal? Pues que se ejecutan en esa sesión de terminal. Pero si yo, por lo que sea, cierro el firewall y lo vuelvo a abrir, esos comandos iptable desaparecerían, porque son comandos al fin y al cabo. Luego, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que para evitar que cuando se apague el firewall y se vuelva a encender, las reglas todas desaparezcan, se debería de hacer persistente. ¿Y qué significa que se debería hacer persistente? Se debería de almacenar esas reglas en algún sitio para que cuando se arranque el sistema se ejecuten. Antiguamente en las distribuciones de Linux se hacía de muchas maneras. Se podía hacer incluso en un fichero .sh para que cuando se iniciara el Linux se ejecutara. Se puede hacer en un fichero en el cron del sistema para que se ejecute cada 2x3 y tú tenerlo claro que se ha ejecutado. Pero actualmente hay una serie de comandos que te generan un fichero de reglas y ese fichero de reglas te lo analiza el sistema cuando arranca. Esos comandos son los iptable save, que todo lo que hay metido o todo lo que hay ejecutado en ese momento te lo guarda en el fichero firewall.rules. Eso te asegura de que cuando se apague el sistema y se vuelva a encender, esto ya, todas las reglas hay. Y el iptable restore, que significa que yo voy a coger y poder restaurar todos los firewalls que haya y demás. El iptable restore lo hace automáticamente el sistema cuando arranca. ¿Vale? Estos son paquetes que se tienen que instalar una vez que se ha instalado el sistema. Son paquetes adicionales que en algunas distribuciones ya te vienen por defecto y en otras no. ¿Vale? Entonces lo tenemos que instalar nosotros con apt-get. Bien. Más ejemplitos de extensiones que se pueden poner. Aparte de los parámetros indicados, iptable puede analizar paquetes con mayor detalle. ¿Mayor detalle qué es?
pues metiendo algún tipo de extensión, ¿vale? Que las extensiones se harían con el destination port y demás. Puedo ver también que se ha realizado una conexión y controlarla. Para eso, el módulo state lo que hace es filtrar los paquetes en virtud del estado. O sea, que yo puedo hacer que mediante la opción "-m" y el state, especificar que el estado esté establecido, y si está establecido, pues los acepto. Esta regla es muy típica para poder permitir esas conexiones que habíamos estado hablando antes, desde el cliente hasta el servidor y del servidor hasta el cliente, ¿vale? Así que esta regla debe aparecer siempre en el firewall para que deje pasar los paquetes de las conexiones que se han establecido. Luego después la lista de direcciones, donde yo puedo aquí especificar una lista de direcciones para poder utilizarla y dejarla pasar o no dejarla pasar o hacer lo que sea con esa lista de direcciones, o sea, esa blank list que estuvimos hablando al principio. Luego, ese blank list o lista de direcciones yo los especifico y puedo incluso, si veo que un paquete cumple una condición determinada, meter esa dirección en la blacklist para ver quién está haciendo guarrerías españolas. Y a ver quién está haciendo un acto delictivo o no permitido, en la política de seguridad de la empresa, ¿vale? Bien. Entonces, un ejemplo de cortafuegos mínimo que debería de tener una empresa, esto es un ejemplo de un cortafuegos mínimo, ¿vale? Esto significa que es un ejemplito que puede cumplirse o no, ya dependiendo de la empresa que se vaya a poner y, bueno, pues estas son las cadenas que se establecerían dentro del firewall cuando yo he ejecutado el IP table. Fijaros que este fichero es el fichero firewall rules, que es el fichero que se ha establecido después de hacer un IP table save, ¿vale? El etc firewall rule. Y que directamente lo que tiene aquí es no el comando IP table aquí antes, sino todo lo que son las características del IP table. O sea, todo lo que yo le he metido al comando IP table, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, en la tabla filter, pues aquí lo que ha hecho ha sido dropearlos de entrada al firewall. ¿Para qué? Pues para que no me permita el acceso desde el exterior y me deje pasado al interior. Luego después, el quinto, rechazamos paquetes marcados como inválidos y se vuelve mensaje de error. ¿Eso para qué es? Pues eso es para que si hay paquetes de error, paquetes con algún tipo de fallo, paquetes con el checksum que no se ha verificado o cualquier cosa, me los quite de en medio y así me limpie la red. En la 6 lo que hacemos es aceptar conexiones que ya se han establecido, por eso es el "-m-state establish -j accept", ¿vale? En la 7 aceptamos todo lo que venga de la 127.0.0.1, ¿vale? Estas reglas puede que podemos meterlas o no, son reglas de ejemplo. En nuestro caso yo estoy aceptando todo lo que venga de mi mismo adaptador de red, o sea, de mi propio localhost. Eso puede pasar porque a lo mejor en el mismo firewall tengo especificado cualquier tipo de historia que quiero que pase o no. Alguna actualización, algún SNMP, algún tipo de mensaje que quiero que pase y que sea origen el mismo. Pues entonces le pongo 127.0.0.1, ¿vale? Luego después, en la regla número 8, aceptamos conexiones TCP y fijaros aquí con la multiport con destination port 8443. Este tipo de regla con este tipo de argumento me va a permitir poner aquí muchos puertos en la misma regla. Y eso está muy bien, porque así no tengo que poner yo muchas reglas aquí, porque por cada paquete, y repito, por cada paquete se van a mirar todas estas reglas una a una, ¿vale? Bien, la línea 8 aceptamos conexiones TCP y demás, que es lo que estamos hablando. La línea de 9 a 14, de la 9 a la 14 aceptamos los ICMP de algunos en concreto. Fijaros que los ICMP pueden ser los ecos de los ping, que podemos hacer con eso un ataque de OS, o podemos simplemente, pues nada,
comprobar si está el firewall funcionando o no, o comprobar si algo está funcionando o no. Si yo le pongo aquí este tipo de opciones, pues ya estoy permitiendo, en este caso, los requests, los replays, los tiempos añadidos y demás, ¿vale? La 15, lo que hace igual, si hay paquetes inválidos, que no lo deje pasar, que lo dropees todo, ¿vale? Igual, antes eran los de entrada y ahora son los de salida. Fijaros que antes eran los de entrada y ahora son los de salida. Y por último, lo que hace es un commit de todas las reglas para que se guarde la regla del filtro. Bien. ¿Vale? Bien, esto sería un ejemplo básico de configuración de firewall mínimo. Aquí dentro de esto se puede meter cualquier cosa más que nosotros queramos. Porque aquí realmente esto tiene pinta de tener simplemente un router con una interfaz y otra, una conectada a la LAN y otra conectada a la WAN. Pero si nosotros en nuestro firewall tenemos LAN 1, LAN 2 y yo lo que quiero es también comprobar estas cositas, pues entonces yo ya tengo que meter más reglas aquí. ¿Vale? ¿Está claro o no? El firewall.rules, como también lo hace mucha gente, como este firewall.rules es algo, entre comillas, nuevo, la gente lo que suele hacer es guardarse todos los IP tables en un bloc de notas, en plan cateto, ¿vale? En plan ahí en bruto y en plan ahí en papel y boli. Todas las reglas en un bloc de notas y guardar ese bloc de notas por si acaso esto se va o tiene todas las reglas ahí. En su bloc de notas, en su fichero, en su copia de seguridad o donde sea, ¿vale? ¿Está claro o no? Bien. Bueno, pues todo esto del firewall y demás, realmente también se puede hacer en equipos que se integran con, además del cortafuegos, con muchas otras cosas más. Eso es lo que se llama la gestión unificada de amenazas o UTM. En una gestión unificada de amenazas, un solo dispositivo hace de cortafuegos, de IDS o de IPS, de VPN también, el servidor VPN que estuvimos viendo en el tema anterior, o incluso de antivirus o anti-spam. ¿Vale? Estos cacharros, la marca más conocida son los Checkpoint de HP, pero pueden ser muchos más, pueden ser incluso los MikroTik más avanzados también te hacen todas estas cosas, ¿vale? Y demás. Hay los ASA de Cisco también te lo hacen, ¿vale? Hay muchos dispositivos que te hacen una gestión unificada de amenazas, y en el mismo dispositivo te hace todo esto. Y te lo hace un dispositivo físico que yo enraco, lo meto en un rack y me olvido ya de ahí. Rafa, ¿todo esto se puede meter en un mismo Ubuntu? ¿En un mismo equipo que yo tenga por ahí arrumbeado y no pueda trabajar y no pueda meter todo eso? Claro, tú puedes instalar las IP tablas por un lado, el Snort por otro, el OpenVPN o el WireGuard por otro y luego después especificar antivirus pasarela. Tú puedes hacerlo también todo, digamos, en un mismo equipo que tengas por ahí arrumbeado. Eso lo puedes hacer también. Pero bueno, si lo tienes ahí ya metido en un solo dispositivo, pues este dispositivo, la gestión de todas estas cosas normalmente se hace por una GUI muy facilita, donde yo accedo por la GUI, ya sea por HTTP o sea por un software específico de este fabricante, y yo puedo ya ir los cortafuegos, los IDS y las OpenVPN hacerlo de una manera más sencilla. Eso también se puede hacer, ¿vale? Y un ejemplito de arquitectura con seguridad perimetral con los firewall es este que está aquí, ¿vale? Seguramente os sonará de la práctica. Tenemos una red interna de equipos en producción donde tenemos los equipos conectados todos a la red con un direccionamiento. Esos equipos están todos monitorizados por un IDS de red y están conectados a una interfaz del cortafuegos. También tenemos unos equipos que están en una DMZ, en una zona desmilitarizada para que se pueda acceder desde internet, que también están monitorizados por un NIDS y están conectados a esta interfaz de aquí. Y luego después este cortafuegos está conectado por esta interfaz al router de salida, que a su vez también está siendo monitorizado por un IDS.
para comprobar los accesos desde Internet o hacia Internet. Y por último, tenemos un cliente remoto conectado por una VPN que también se puede conectar a esta DMZ y demás. ¿Vale? Este firewall en este caso sería un firewall único, de manera que este firewall haría todo el trabajo entero. Esta configuración es muy típica cuando se tiene un tipo de gestión unificada de amenaza o UTM o máquina dedicada solamente a eso. Es muy típico esto. Pero si nosotros lo que estamos haciendo es aprovechar recursos y aprovechar los firewall y ponerlos en distintos sitios, pues muchas de las veces pongo el firewall en el router para que me acceda a todas las cosas, pongo otro firewall más cortito aquí, la DMZ la conecto a esta red y tendría un doble firewall, ¿vale? Sería un doble firewall. ¿Lo veis? Nosotros como lo estamos haciendo en práctica es justamente con el doble firewall, con este y con este. Y poniendo la DMZ conectada aquí, ¿vale? Para que si por lo que sea desde Internet hacen un pivoting desde la DMZ, no pueden acceder aquí, ¿vale? A lo que es la parte de la red interna. ¿Ok? Bueno, pues bien, con esto y un bizcocho hemos terminado el tema. Espero que os haya quedado claro el tema del firewall y demás, y que, bueno, si tenéis alguna preguntita o lo que sea, pues me lo dejáis ahí en los comentarios o nada, o nos vemos en clase. Ahora tocaría hacer la práctica de clase de la unidad didáctica 4, Firewall. Bueno, un saludito. Adiós.